Bueno, bienvenidos a los que nos acompañan hoy. La idea que tuvimos desde la residencia es, tratando de seguir lo que nos marcaron Freud y Lacan, ¿no? Que los artistas llevan la delantera, que saben más que nosotros de algunas cosas y que hay un saber para extraer. Bueno, nos encontramos muchas veces viendo las viñetas de Tuti diciendo, este tipo sabe, así que lo invitamos para que nos cuente. Y bueno, las chicas prepararon una entrevista a un grupo de residentes, así que bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, Tute, nuevamente te agradecemos muchísimo por... ¿No se escucha? ¿No? ¿Muy bien? ¿Así? Así sí. Bueno, justamente en el contexto del ciclo de conversaciones con artistas, hoy tenemos a Tute. Tute es humorista gráfico, ilustrador y escritor, y desde el año 99 se encuentra realizando un cuadro de humor en el diario La Nación y también realiza una página en la revista del domingo del mismo diario, y es creador de Batu. Batu ya lleva varios libros publicados, un personaje que actualmente tiene publicado el libro número 6, también bueno, es autor de otros títulos muy conocidos y que se venden no solamente en América Latina, sino también en Europa, como por ejemplo Tenemos que hablar, El amor es un perro verde y Tu terapia, para nombrar algunos solamente. Y bueno, también has incursionado en otras áreas del arte, como por ejemplo el cine, ¿no? Tenés dos producciones, El ángel de Dorotea y Abismos, y escribís canciones también de distintos géneros musicales. Bueno, como decía Romina hace un momento, nosotros nos estuvimos reuniendo, estuvimos investigando bastante sobre tus producciones, sobre tu obra, y la verdad que nos surgieron varias preguntas en el interín. Por ejemplo, en una oportunidad, en una entrevista que te han hecho, tenés una frase que nos pareció muy significativa. Vos decís que son las cosas mínimas las que despiertan tu percepción. Y bueno, a nosotros también nos resultó bastante llamativa esta frase, porque desde el psicoanálisis también le damos mucho valor al detalle, ¿no? Aquello que se dice, y uno hace un recorte de eso que se dice y nos permite una lectura del resto del cuadro. Entonces, considerando esto, te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles serían esos detalles que a vos te resultan significativos o despiertan tu percepción? Bueno, lo primero es agradecer la invitación, decirle hola a toda la muchachada. Y para responder esa pregunta, sí, es así. Yo siento que tengo el ojo mucho más afilado para los pequeños detalles que para los grandes asuntos. Es decir, se me pueden escapar grandes elefantes blancos, ¿no? Pero la pequeña hormiguita le presto el ojo. Y tiene que ver con nada voluntario, digamos. Es así, mi ojo está adiestrado de esa manera a mi pesar. Es decir, que pongo el ojo donde me interesa y después eso se termina transformando en material para lo que vaya a producir. Sea esto un poema, una canción, un cuadro de humor o el guión de una película. Pero sí, me nutro sobre todo de pequeños detalles, de miradas, de gestos. Me interesan nuestras conductas, las conductas humanas, cómo nos movemos, por qué somos como somos, por qué cambiamos como cambiamos en función de con quién estamos, con quién hablamos. Todas esas cosas me resultan súper interesantes, y esto es lo que después se vuelca en el papel. Siempre digo que el dibujante, mucho antes de ser dibujante, es observador, ¿no? El primer laburo del dibujante, del artista, porque en realidad uno se dedique a lo que se dedique, primero siempre es un gran observador, y después eso sí lo vuelca en una producción que puede ser una escultura, una pintura, una película o un cuadro de humor, ¿no? Considerando estas conductas humanas que decías hace un momento que te resultan interesantes, ¿encontrás algún patrón en aquello que observás, en algunas conductas que te resultan más significativas que otras? Y después de 20 años de laburo, un poco más, uno empieza a detectar fácilmente cuáles son las obsesiones de uno, ¿no? Cuando ves que yo antes dividía mis dibujos por tema, y cada tema tenía una carátula, ¿no? Entonces estaba, qué sé yo,
deportes, religión, psicoanálisis, astronautas o náufragos, porque para recibirse de humorista gráfico hay que tener por lo menos un chiste de naufragio, ¿no? Y pareja es el otro. Y ese tema no me entró en un cajón, tuve que habilitar un segundo cajón. Con lo cual, digo, mirando para atrás uno detecta fácilmente que el tema de la pareja o es una cosa que me interesa especialmente o ya, digamos, es una obsesión del autor que les habla. Y así otros temas, y por ejemplo el psicoanálisis es otro de los temas, ¿no? Es decir, a través del psicoanálisis me permito abordar muchos temas, ¿no? Estos temas que me interesan, que hablábamos recién, los vínculos, las conductas. Para un humorista gráfico el psicoanálisis en ese sentido es genial, como la pareja, ¿no? Porque ya hay algo de delirante en cómo es una terapia psicoanalítica, ¿no? Es decir, desde todo punto de vista, no solo desde la teoría, que ya es volada, ¿no? Ni tampoco de la práctica de esa teoría, que también hace falta un artista ahí para llevar a cabo esa obra, ¿no? Con todos esos libros, digamos, hacer esa astucia, ese movimiento artístico para producir una cura con, y esto es lo más gracioso para mí, un tipito o una tipita que está acostada en un diván, ¿no? En un cuartito. Digo, si nos olvidamos de Freud y traemos a un marciano y le decimos, mira lo que está sucediendo ahí, hay alguien que está curando a alguien, ¿no? A través de la palabra, en esa camita, ese silloncito, en esa intimidad de un cuartito, parecería raro, parecería difícil de creer, ¿no? Bueno, esto se presta con mucha amistosamente al humor, ¿no? Es decir, es muy proclive para el humor, todas estas situaciones, estos ingredientes de los que hablamos, ¿no? Porque no es una ciencia matemática, ¿no? Hay como una especie de hecho mágico, o mejor dicho, de hecho artístico en cada buena sesión, ¿no? Porque también hay buenos y malos artistas, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que decís, ¿en qué punto considerás que es más proclive al humor? ¿Me repite la pregunta? No, considerando que lo que decías hace un momento, ¿no? Que el psicoanálisis de alguna manera obviamente está muy presente en tu obra, ¿por qué sería proclive al humor? Particularmente en tu obra, ¿no? No, es proclive por esto que te cuento, porque se pueden dar tantas situaciones, evidentemente, ¿no? Porque hace 20 años que trabajo en esto y sigo haciendo humor con el psicoanálisis. Es decir, ¿cuánto puede haber? ¿Cuántos chistes se pueden hacer con esta situación? Y sin embargo, se me siguen ocurriendo, como con la pareja, ¿no? Es decir, ¿qué tema no abordé desde la pareja? ¿No? La separación, la conquista, la apatía, la mentira, la fidelidad, las promesas, no sé, es infinito. Y yo mismo siento que ya está, que ya no hay nada que hacer ahí, vamos a agarrar otro tema, ¿no? Inauguremos una nueva carátula, y sin embargo siguen apareciendo chistes, es decir, que evidentemente es infinito, es infinita la forma de abordar el tema de la pareja, ¿no? Es decir, se puede abordar por tantos costados, tiene tantas aristas, y el psicoanálisis lo mismo. Ahora siento que a su vez aprendí mucho del psicoanálisis, que tomé cosas del psicoanálisis como paciente que soy, porque digo, no soy un estudioso de la materia ni mucho menos, pero sí que tomé cosas que me parece que empecé a encontrar algunos puntos en común que tienen tanto el psicoanálisis como el humor gráfico y como la poesía, ¿no? Esto es un poco caprichoso, es una cosa que me gusta hilar, y es que las tres actividades, las tres disciplinas se basan en la metáfora, ¿no? El humor trabaja con la metáfora, el humor en general dice algo y esconde otra cosa, un segundo sentido que hace que se produzca el humor, ¿no? Es decir, no es literal, sino que es digamos, hace falta un trabajo del lector, ¿no? Es decir, no es leer solamente, sino es interpretar, ¿no? Eso pasa en el humor. En la poesía, el corazón de la poesía es la metáfora, ¿no?
es la herramienta más importante quizá en la poesía. Y en el humor gráfico, no, ya lo dije, lo del humor gráfico. ¿Cuál me falta? A ver, porque me pierdo rápido. Y el psicoanálisis, lo mismo. Un sueño es una metáfora, es una extensa metáfora, ¿no? Lo que se dice siempre esconde algo que no está dicho, o que está sugerido, o que de atrás de esas palabras, ¿no?, asoman otras, ¿no?, que son otros sentidos, nuevos sentidos. Con eso labura el psicoanalista, ¿no? Con la metáfora, ¿no? No metáfora en términos de cosa lírica, ¿no? A veces es como decía algún psicoanalista, se trabaja con la basura de la palabra, ¿no?, con lo residual. Y en ese punto creo que las tres tienen esa coincidencia, ¿no? Es un denominador común, el trabajo con la metáfora. Y después hay otras cosas. El humor, tanto como el psicoanálisis y la poesía, necesitan para ser eficaces síntesis. Es otro elemento fundamental, ¿no? La síntesis. El humor gráfico, cuanto más sintético, mejor. Cuanto con menos palabras puedas expresar una idea, más eficacia va a tener, más impacto va a tener. En el psicoanálisis lo mismo, ¿no? Tanto del lado de los dos lados del mostrador, tanto del que se acuesta como del que está sentado. La transmisión de una idea, cuanto más sintética aparece, es mejor, ¿no? Sobre todo del lado del psicoanalista, cuando tiene que intervenir. Esa intervención, que además, dicho sea de paso, muchas veces es humorística, se nutre de la síntesis. Si es sintético, llega mejor, ¿no? El psicoanalista tiene como ese momento, como el 9, ¿no?, en el área, que tiene que definir ahí en una baldosa. Bueno, es ese momento. Si lo dice oportuna y brevemente, mejor, va a ser más eficaz. Y en la poesía lo mismo. La poesía es síntesis, no es otra cosa, es síntesis. Es poder sintetizar en pocas palabras una gran idea, un gran sentimiento, poder pintar con pocas pinceladas un paisaje, ¿no? Sí, además es cierto lo que comentás de las viñetas y el psicoanálisis, porque cuanto más breve la intervención, también permite la resonancia y la producción de un trabajo por parte del paciente, y lo mismo te debe pasar con tu público, ¿no? Invita a la multiplicidad de sentidos también. Bueno, y ahí está la importancia de las palabras que se escogen, ¿no? Porque, de nuevo, vamos a estas cosas que tienen en común. La palabra, las palabras, cuáles son esas palabras, cómo se articulan. Buscamos una síntesis, pero también que suenen bien, que expresen bien lo que se dice, ¿no? Es como una buena pincelada y una pincelada torpe, esa diferencia. Entonces es la elección musical de las palabras. Y esa es una elección que se hace no solo en el psicoanálisis, sino también, y quizá con más intensidad todavía, en la poesía y en el humor gráfico. Yo cuando hago los globitos, muchas veces los leo mentalmente para ver cómo suenan, y si tengo dudas incluso lo hago oralmente, verbalmente, ¿no? Quiero escuchar cómo suenan en la cabeza del lector, cómo van a sonar en la boca del lector, ¿no? Entonces busco que esas palabras, como en una canción, como en un poema, fluyan, tengan que sea una agüita, ¿no? Que no sea, que no tenga cacofonías, que no tenga frituras, ¿no? Bueno, esa es una búsqueda que hago todos los días. ¿Alguna vez te preguntaste por el proceso inverso, si tu arte puede aportar al psicoanálisis? Así como el psicoanálisis te ha hecho tantos aportes a vos, por lo que decís. Sí, claro, lógico, sí. En la mesa de mi psicoanalista está mi libro. Y sé por un montón de mensajes que van con el libro o con la página señalada a una sesión, es decir, a mí me pasa esto, ¿no? Ahí está, eso es una buena síntesis, ¿no? Me pasa esto, track, un cuadrito. Sí, claro, soy consciente de mi aporte a la gente en ese sentido, ¿verdad? Uno trabaja para eso sirve el arte, digo, ¿no? Para traducirnos, para
encontrar dicho eso que nosotros no sabemos muy bien cómo decir, ¿no? ¿Esa situación cómo la vivís? Que tu arte, por ejemplo, esté en el consultorio de tu analista, o saber que otros pacientes, por ejemplo, pueden traer una viñeta tuya al consultorio. No, eso es lo que me hace sentir bien, me gusta, me parece de lo más placentero de esta profesión es eso, encontrarte con que eso que vos producís a alguien le viene muy bien, digamos, ¿no? Y le es muy útil. Tengo muchísimos mensajes guardados de gente que ha pasado por momentos muy difíciles y que me han dicho que con mis dibujos se les hizo un poco más soportable. Bueno, no creo que se pueda aspirar a mucho más que eso, digamos. Pensá que cuando yo empecé a laburar en esto no había ni internet ni nada y llevaba el dibujo todos los días al diario y no me enteraba qué le pasaba a la gente hasta fin de año en la Feria del Libro. Es decir, muy a las cansadas, si te imaginas, si a vos te impactó hoy un dibujo que yo hice, hasta abril del año que viene no te vas a acordar. Cuando me veas en la Feria del Libro me vas a decir, mira, hubo un dibujo, dice, ¿no? Bueno, eso era todo. Eso fue todo durante muchos años, así que hoy con internet, con las redes sociales y con los encuentros más habituales con el público, uno se entera de estas cosas y para el artista es muy gratificante, ¿sí? Ahora ya que lo mencionás, ¿pensás que estas nuevas formas de comunicación con las redes sociales, pensás que le llegás de una manera distinta a tu público que en relación a cómo lo venías haciendo en las publicaciones de los libros, del diario? No, hay diferencias lógicas y tienen que ver por ahí con una cuestión práctica, ¿no? El diario era una lectura más individual, más reservada, si querés, ¿no? Es decir, vos estás leyendo eso en tu casa o en el trabajo o en un bar, ¿no? En un café. Las redes tienen esto de que estás viendo el dibujo en la pantallita, te gustó, se lo mandaste a un amigo, enseguida te dijo algo, lo pusiste en un grupo, comentaron 5, otro lo replicó, ¿no? Es como una cosa mucho más interactiva. Sí, me parece que tiene esa diferencia y algunas más, como por ejemplo la opinión, poder llegar al artista y decirle, es como si el tipo que antes estaba en un café mirase mi dibujo y de pronto me tuviese enfrente y pudiese decirme, che, muy lindo, o dejate de joder, dedicate a otra cosa, ¿no? O sea, aparezco de pronto ahí en el bar. Bueno, esta es la posibilidad de hablar directamente con el tipo que produjo ese dibujo en el momento, o qué sé yo, decirle lo que vos pensás. No sé si el tipo lo va a ver inmediatamente, pero más tarde, más temprano lo va a ver, ¿no? E incluso un diálogo, esta interactividad también, en cuanto a que uno dice una cosa, otro le responde. Hay gente que se ha conocido comentando debajo de mis dibujos, ¿no? Han nacido parejas, probablemente hijos también, no sé. Bueno, además, teniendo en cuenta esto que mencionás recién sobre el uso de las redes sociales, que bueno, obviamente que es una vía ahora muy difundida, nos preguntábamos, otra de las cosas que realmente nos llamaba la atención es que en el último tiempo has incursionado mucho en humor político, que además tiene una historia bastante importante en este país. Te queríamos preguntar qué te llevó a eso, si lo ubicás en algún momento puntual de tu obra. No, yo siento que hago humor político siempre. Para empezar, creo que todo humor es político, ¿no? Pero entiendo que, por supuesto, uno puede hacer humor sobre la actualidad y la agenda política, y lo que está pasando en este momento políticamente o coyunturalmente, y otra cosa por ahí es hacer un humor político, porque, repito, para mí siempre es político, sin tocar los temas de la agenda, ¿no? Creo que hoy sí, por ahí estoy tocando más los temas. Igual me gusta tocarlos sin que se note, es decir, me gusta el humor atemporal, y este es un camino que emprendí ya hace más de 20 años y persisto en él, me gusta, lo sigo eligiendo, que es el humor lo más universal posible y atemporal. Me gusta la idea de que un dibujo que hago hoy tenga sentido dentro de 10 años, y me angustia lo contrario, pensar que un dibujo que hago hoy, dentro de 2 semanas, no vamos a acordarnos qué es lo que había pasado, o un año después. No me gustaría, me incomoda esa idea.
Así que en ese sentido esa es la línea de mi humor. Ayer o antes de ayer publiqué un dibujo que tenía que ver con esta modalidad nueva de meter presa a la gente antes de que tenga una condena. Y lo hice, pero lo hice de una manera que creo que puede soportar el tiempo, ese chiste, digamos. Ese cuadro de humor, yo creo que dentro de 2 años lo agarrás y va a tener sentido. Así es como me gusta, y ese es el desafío, ¿no? También lograr cierta sutileza en la elaboración del humor que permita atravesar el tiempo, aunque esté hablando de algo que está pasando hoy, ¿no? Ese es un poco el desafío. Sí, se nota más ahora, quizá mi descontento hoy es más grande que hace unos años con lo que va pasando en el país. Entonces por ahí estoy un poco más político en ese sentido de la agenda, digamos, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito cómo pensás esto de que todo humor es político? Digo, vos, la decisión que tomes es política. Hablar de política es política. No hablar de política es política también. Eso. Bueno, hemos leído un par de entrevistas que has hecho por internet, por radio, en las cuales decías que el arte en tu casa era algo de moneda corriente y que, bueno, uno de los principales referentes en tu manera de poder hacer humor gráfico fue tu papá. Con las chicas nos preguntábamos si pensás que esto en algún momento pudo llegar a invertirse, es decir, si tu papá pudo tomar algo de la manera en que vos encontraste de plasmar tu arte, de manera de hacer humor. Sí, pasó lo siguiente con mi viejo. Durante muchos años, por supuesto, yo fui su alumno involuntario. Involuntario digo porque él no tenía ninguna idea de tenerme como alumno, pero ahí estaba yo. Y por supuesto aprendí muchísimo de él. De hecho aprendí casi todo, por lo menos para arrancar aprendí casi todo de él. Pensá que lo vi. Ahora estoy haciendo un libro con nuestra relación, ¿no? Que no sé si lo voy a terminar, pero va bien, me gusta. Y ahí cuento, por ejemplo, cómo lo veía desde el principio, desde la gestación de la idea, ¿no? Una cosa que no se ve, por supuesto, pero se puede dibujar. Y entonces ahí está mi viejo de espaldas, pensando simplemente, y yo atrás, chiquitito, mirando para arriba de su cabeza, que hay una gran nube de ideas y cosas y líneas, ¿no? Bueno, desde eso hasta entregar la tira, yo vi todo el proceso durante muchos años. La gestación de la idea, el lápiz del boceto, el pasado a tinta. Al principio era blanco y negro, porque los diarios salían en blanco y negro. Más adelante lo vi pintar esas páginas dominicales, por ejemplo. Y después juntos íbamos al diario a entregar la tira. Y entrábamos al diario y me presentaba a todos los periodistas y lo veía a Hermenegildo Sábata ahí haciendo sus caricaturas. Me parecía un parque de diversiones, ¿no? Lleno de dibujantes, periodistas, gente apurada. Y sin embargo todos se hacían un momento para saludarme, siempre le decían lo mismo, es igual la voz, y mi viejo decía, es mi versión mejorada. Siempre decía lo mismo, años escuchando eso. Y yo tenía miedo de que alguien dijera, no. Pero bueno, la gente se cuidaba. Y entonces me ponía al lado de Horacio Cardo, que lo veía con un pincel pintando y me volvía loco y quería dibujar, y mi viejo iba a saludar a alguien y yo me quedaba al lado de Cardo y lo veía como dibujaba a mano alzada con pincel. Digo, eso es increíble. Entonces me pedía una hoja rápidamente y me ponía a dibujar al lado, rápidamente abandonaba mi hoja y volvía a ver la maravilla de Cardo. E íbamos hasta un lugar que había un sistema muy rústico de roldanas con un cajoncito donde se depositaba la tira de Clemente, ¿no? Se bajaba con una manijita, eso tenía un agujero en el piso, bajaba el cajoncito, se gritaba material, y abajo lo atajaban desde la sala de diagramación. Unos tipos grandotes con delantales azules, ¿no? Entonces después por ahí bajábamos ahí, saludábamos a los muchachos también. Por ahí yo llevaba un dibujito y me hacía un fotolito, que era como una especie de gran cámara de fotos que sacaba
una foto invertida y después salía en un papel con un brillo increíble, ¿no? Era más lindo que el original. Y después pasábamos por la sala de impresión, veía todas las máquinas, el perfume del papel y de la tinta, increíble, la gente con algodones porque era muy ruidoso, y veíamos cómo los diarios eran escupidos a unas pilas enormes y unos tipos los cargaban en el camión, en la parte de atrás del camión, y esos camiones salían y se iban a los kioscos de revistas. Y al otro día yo veía el diario publicado con la tira de mi viejo, esa que vi desde el principio, ¿no? Bueno, eso muchos años. Cuando llegó la adolescencia siempre dibujé yo también, ¿no? Hacía mis dibujos, hacía las sátiras de mis amigos, de los profesores, siempre en círculos pequeños. Cuando llegó la adolescencia quise ser humorista gráfico, no me cabía ninguna duda de que iba a hacerlo, hasta la adolescencia, cuando entendí que para ser humorista gráfico había que tener ideas, no solamente dibujar, y que esas ideas tenían que ser ideas entendidas no por 2 o 3 atorrantes amigos míos con los que manejamos códigos, ¿no? Desde muchos años, sino por la señora que está allá enfrente, mi tía, la amiga de mi tía, aquel chiquito, ¿no? Todo el mundo tenía que entender. Bueno, entonces esa noche sentí, fue una noche que sentí que se me jugaba el destino, digamos, ¿no? Artístico, porque realmente por primera vez me encontré con que no sabía si realmente era capaz de hacer eso. Entonces me dediqué a pensar ideas humorísticas toda la noche, pensando en un público grande, ¿no? Pensando en que esas tiras podían ser publicadas en un medio. Me quedé toda la noche hasta que salió el sol y saqué un montón de ideas, muchas ideas humorísticas. Y al otro día me puse a dibujarlas. Y me armé una carpeta y con esa carpeta fui a buscar laburo. Primero estudié un poco de diseño gráfico, después me metí en la escuela de Garaycochea ya con un alto así de dibujos, me puse un segundo año directamente y ya en tercero te daban el diploma, después de haber hecho el chiste de náufragos, y ya al poco tiempo estaba laburando. Pero me acuerdo patente de esa noche en la que sentía que se me estaba jugando cómo seguía mi vida, ¿no? Y realmente me di cuenta en esa noche de que ya sabía cómo se hacía, y no sabía que sabía. Lo había aprendido de mi viejo de verlo tantos años. ¿Y ese público que te imaginabas, qué características tenía? No, era un público sin cara. Justamente, era la primera vez que pensaba en un público anodino, es decir, sin rasgos. No eran mis amigos, no era para hacer reír al Narigón o al Agus, era para que se riera cualquiera. Es decir, justamente no tenía rostro ese lector, ¿no? Después te puedo decir y asegurar que ese lector soy yo, que esa persona sin rostro de a poco se fue dibujando, se le fueron dibujando las facciones. Y me di cuenta de que ese soy yo, de que lo que hago me tiene que gustar a mí, y confío en que si a mí me gusta, si yo siento que pude expresar algo de lo que me pasa, de lo que quiero expresar, del otro lado va a haber alguien que pueda interesarse, ¿no? Como yo, o reírse como yo, porque digo, las cosas que hago me divierten, ¿no? No es que pienso una idea y me mato de la risa, no funciona así, pero entiendo que algo pude transmitir, digamos, es una sensación íntima. Y tal como nos comentás esta transmisión de tu padre, ¿hoy en día vos pensás que le transmitís a tus hijas algo de tu manera de hacer arte? Sí, pero te retomo la pregunta anterior, porque ahora que no nombraste a mi viejo, me acordé de que no terminé de contar el cuento, conté la mitad. La otra mitad es que empecé a publicar. Durante muchos años yo después me mudé con él, es decir, que tenía mi mesa de dibujo a pocos metros de la suya. Empecé a publicar en el diario La Prensa, después pasé a La Nación, y yo hacía un cuadro, una tira diaria y una página dominical, igual que ahora. Y mi viejo también, y teníamos incluso, bueno, todos los días entregamos cada uno su tira, y una vez por semana cada uno su página dominical. Entonces todo el tiempo estábamos mostrándonos el laburo. Él me seguía pasando libros, seguíamos hablando de colegas. Por supuesto, sus amigos eran mis maestros también, ¿no?
Así que durante toda mi vida lo seguí admirando y seguí aprendiendo de él, incluso de cómo es este oficio, porque no es solo un arte, sino que es como una medias aguas entre el arte y el oficio, ¿no? Es un laburo artístico. Es decir, en esto uno no se puede dar el lujo de esperar la inspiración, ¿sí? Hay que entregar todos los días. Y fueron pasando los años, bueno, fue mutando mi estilo. Yo inicialmente tenía un estilo muy parecido al de mi viejo, tenía mucha influencia de él, y eso no me pesaba, al contrario, era necesario, y era algo que yo necesitaba para sentirme seguro, y con 17 años salir a buscar laburo, y me iba a La Nación, a Clarín, ¿no? Pero después se me empezó a hacer pesado, sobre todo una vez que mi vieja no supo reconocer un dibujo mío de uno de mi viejo, mi propia madre, que era la que me decía, por supuesto que son muy distintos, apoyándome a mí, ¿no? Que yo decía eso. Y sin embargo un día no pudo distinguir un dibujo mío de uno de él. Ahí me vi en problemas y ahí hice una maniobra, decir lo que se llama pegar un volantazo, ¿no? Hice una maniobra brusca para encontrar un estilo rápidamente que me dejara lejos de mi viejo. Y lo encontré, sí, porque rápidamente hice una serie de modificaciones en el diseño de mis personajes, que rápidamente me dejó en la vereda enfrente, digamos, ¿no? Pero claro, ese dibujo ya no se parecía al de mi viejo, me había distanciado artísticamente, pero también me había distanciado de mí mismo, es decir, no se parecía a mí tampoco, es decir, no me expresaba, no me reflejaba en nada, simplemente era algo loco, ¿viste? Delirante, muy, muy distante de lo que venía haciendo. Rápidamente, digamos, volví a pegar un volantazo y volví al camino, un camino más largo, pero más real, que es el de la maduración. De a poco, en ese camino fui encontrando mis propias cuestiones, ¿no? Mis propios intereses, vamos a decir, para poner ese ojo observador del que hablábamos al principio, mis propios berretines, mis propios fantasmas también, y en función, finalmente lo que vas encontrando es tu identidad, ¿no? Y creo que a medida en que uno va encontrando esos rasgos distintivos de la identidad propia, naturalmente lo que uno empieza a expresar se expresa de otra forma, de una manera más personal. Así que con el tiempo me fui alejando de mi viejo hasta quedar en la misma vereda, creo yo, porque creo que miramos la vida desde la misma vereda, pero a una gran distancia. Y entonces, para terminar el cuento, lo que pasó es que sobre el final encontré por primera vez un verdadero interés en mi viejo, en lo que yo hacía. Es decir, lo primero que uno encuentra es el orgullo del padre. Pero el orgullo no es decir mucho, cualquiera que tiene hijos acá lo sabe. Mi hija la otra vez la fui a escuchar que tocó el arpa, hizo 3 notas que ni siquiera sé si las pegó, y a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Es decir, sentí un orgullo, no me cabía el orgullo en el cuerpo. Quiero decir que el orgullo del padre es casi automático. No, era distinto. Sentí la admiración de mi viejo. Es decir, sentí que mi viejo veía en algunas decisiones artísticas que yo tomaba algo que él no era capaz de hacer, ¿no? Porque le salía de otro modo. Entonces, eso fue muy, muy lindo de sentir. Sentir el interés de mi viejo. Che, ¿cómo resolviste esto? Y no porque me lo pregunta por preguntar, sino porque le interesa saber de qué manera encontré alguna solución gráfica o algún color o alguna idea, ¿no? Tanto que un día hizo una página de las que publicaba en La Viva, de la revista del domingo, a mi estilo. La hizo sin previo lápiz, dibujándola a medida que iba apareciendo la idea, toda desordenada, con alguna tachadura, ¿no? Y la firmó a lo tute. Firmó Caloi a lo tute. Así que bueno, fue lindo, ahí sentí que se cerraba un círculo, ¿no? Después de haber admirado tantos años a mi viejo y haber sido yo el que consultaba a él constantemente cómo hacía las cosas, de pronto me encontré con un padre interesado en
en mis resoluciones. Y bueno, considerando todo este proceso que mencionás de cómo devenís en artista, ¿no? Y tu propia identidad, ¿cómo dirías que son las características de tu propia impronta? ¿Cómo dirías que es? Me parece que mis dibujos se parecen a mí, que son que tienen alguna intención poética, que son erráticos también, que tienen tachaduras, múltiples caminos que se abren. Un poco como soy yo, como vos decías al principio, me metí en la música, me metí en la poesía, me metí en el cine, siempre de una manera muy, muy atorranta, ¿no? muy paracaidista, digo, ¿no? Nunca desde el modo académico, ¿no? Pero siempre jugando en serio, siempre tomándome ese juego en serio, es decir, dando lo mejor de mí, tanto para escribir un poema como para escribir una canción o pintar un cuadro o hacer humor, ¿no? Es decir, me lo tomo en serio, me divierto en serio. Y cómo esto repercute en mis hijas de la misma manera que repercutió en mí siendo el hijo de quien soy, ¿no? Y no solo de mi padre, de mi madre también, que es artista plástica y que tenía un centro cultural donde se dictaban clases de todo, de pintura, alfarería, grabado, y ahí estábamos mis dos hermanos y yo anotados en todos los cursos. Así que estuvimos muy estimulados, ¿no? Después mi hermano agarró por el lado de la música, mi hermana por el lado del cine y la foto. Pero bueno, una casa con muchos estímulos. Bueno, retomando a tus referentes, no solamente a tu papá y a tu mamá, sino también a Quino, que lo nombrás en muchas oportunidades. Hay una entrevista que le haces a Quino, y de hecho es algo que vos retomás en más de una oportunidad. Le preguntás qué es para él el humor, y él te dice que es una manera de dejar en evidencia el absurdo del hombre, lo cual nos pareció una definición brillante. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué pensás vos de esta frase? Si le agregarías algo. Si la frase es perfecta. Es perfecta, no puedo más que suscribirla. Pienso el humor igual como algo filosóficamente más abarcativo incluso, es decir, que sirve para eso que dice Quino, por supuesto, y probablemente sea lo más importante, pero también sirve socialmente. Es decir, yo creo que el humor sirve individual y socialmente, ¿no? Me parece que el humor es ante todo un mecanismo de defensa, ¿no? Y ese mecanismo de defensa te sirve a vos como individuo o nos sirve a nosotros como sociedad. Fíjate que cuanto más crisis hay, más aflora el humor, ¿no? Y nunca falta el gracioso en un velorio, ¿no? Que quiere terminar con ese sufrimiento, ese padecimiento feroz, ese silencio insondable con una humorada, ¿no? Con un chiste. O la necesidad de la gente, aunque no aparezca ese tipo. Me acuerdo yo en un velorio de verdad, en un velorio, todo esto que acabo de relatar, las sensaciones que se viven ahí, de tirantez, de tristeza, de filosofía automática sobre la vida, existencialismo, bla, 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 y de pronto uno se apoyó en la pared y apagó la luz. Todos nos cagamos de la risa. Fue el mejor chiste involuntario que se podía hacer, ¿no? De pronto se apagó la luz de verdad, ¿no? Se nos apagó la luz a todos. Bueno, es una necesidad, ¿no? Creo que el humor es un mecanismo de defensa absolutamente necesario, y hace muchos años, yo tenía 15 años, me puse a hacer una revista y lo entrevistamos a Ricardo Mollo. La revista era de humor, pero hacíamos una entrevista a algún artista. Entonces, claro, hinchábamos con lo del humor, siempre preguntábamos por el humor y qué sé yo. Y Mollo dio una respuesta que no me olvidé nunca y que me parece filosóficamente quizá la mejor respuesta respecto de qué es el humor, ¿no? De qué es el humor y para qué sirve. Y dijo, cuando le preguntábamos por el humor, él tenía la banda ya hacía muchos años, y decía, es lo que nos sostiene. Él se refería a la banda, ¿no? Es lo que nos sostiene. Me parece que eso es el humor, lo que nos sostiene, individual y colectivamente, ¿no? ¿Y pensás que existe un límite para el humor?
Sí, sí, siempre hay límites. Los límites provienen de distintos lados, digamos, ¿no? Uno es los límites del artista, que tienen que ver con su sistema moral, ético, digamos, ¿no? De los permisos que se da el artista, y los límites que se imponen, ¿no? Esos son los primeros límites. Los segundos límites son los del medio. Uno tiene límites tácitos, pero existentes, en los medios en los que uno publica. Yo publico en La Nación y se me ocurre una página llena de desnudos y pornografía. Bueno, no va a ser La Nación el lugar para publicarla, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, están esos límites. Así que después, bueno, hay límites políticos también, límites que tienen que ver con los intereses del medio en el que uno publica, ¿no? Pero esos son los límites. Si me preguntás, idealmente, por supuesto, pienso que el humor no debería tener límites y ser libre, ¿no? Tener toda la libertad. Pero la realidad es que no está nunca esa libertad, porque no está en uno mismo esa libertad. Yo mismo me puedo reír incluso de piezas humorísticas de otros dibujantes que yo no podía producir nunca. Así que incluso puedo disfrutarlas en otro artista, ¿no? Pero no puedo producirlas. ¿Y pensás que es posible hacer humor de lo trágico? Sí, claro. Creo que únicamente uno hace humor sobre lo trágico. Claro, a veces son tragedias minúsculas como esas películas francesas, ¿no? Y otras veces son grandes tragedias. Pero yo creo que el humor... Ayer vi una película de un alemán tremenda película, que termina con un tipo haciendo la siguiente reflexión. Le dice, porque dice, ahí tenés la felicidad, ¿no? Está el tipo paseando con una mina que no eligió, y no sé qué, una serie de infortunios. Dice, pero finalmente el tipo ahí está, es feliz. Y el otro le dice, pero yo no lo veo muy alegre. Y el tipo le responde, es que la felicidad no es alegre. Genial, ¿no? No es alegre, la felicidad no es alegre, y me parece que en el trasfondo del humor lo que existe es una gran melancolía. Yo creo que el humor es mucho más melancólico que alegre. Bueno, volviendo un poco a estas cuestiones del amor, desde el psicoanálisis, bueno, tenemos esta idea de amor como un amor basado en cierta falla, en cierto malentendido, un poco en contramano de esta idea del encuentro con la media naranja, con el complemento. Y hemos visto en entrevistas que vos has dicho que es el mejor tema para el humor. Un poco nos adelantaste hoy de eso. ¿Por qué pensás que es el mejor tema para el humor? ¿El de la pareja? Sí. Y bueno, porque yo creo que ahí nos entendemos todos, ¿no? Todos pasamos por ahí, evidentemente es un tema que nos atraviesa. La otra vez, hablando con un filósofo, me decía, si se está cayendo el público, toca el tema religión, amor y muerte, y son los hits de la filosofía, ¿no? Me decía. Bueno, del humor también. Y creo que el amor o el desamor o lo concerniente al amor, a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es por eso, porque el amor es el gran motor de la vida, y es un motor que todos tenemos, y que todos estamos dándole siempre, tirando de la piola para que arranque, ¿no? Así que creo que es eso, simplemente es eso, es un tema que nos atraviesa a todos, y entonces genera un gran interés. Sí, también es cierto que no solamente aparecen viñetas donde se deja entrever bastante o donde se ilustra algo del desencuentro, ¿no? O donde siempre hay malos entendidos entre la pareja y hay algo un poco triste, ¿no? Quizás en algo melancólico, como decía hace un momento, pero también es cierto que muchas de tus viñetas reflejan algún encuentro posible, ¿no? Y quizás lo ilustras con un corazón que le falta un fragmento, por ejemplo, como si no fuese posible el encuentro exitoso 100%. Bueno, nos preguntábamos si vos considerabas que alguno de estas dos vertientes tiene mayor efecto humorístico que el otro, o si tiene mayor repercusión en el público que el otro. Siempre los héroes son menos simpáticos, ¿no?
Me parece que el antihéroe siempre, por lo pronto siempre el antihéroe es un poquito más parecido a uno. Es decir, si no andaríamos todos con la misma persona, hubiéramos elegido perfecto de entrada, nos hubiéramos casado con esa persona, hubiéramos tenido 20 pibes, todo fantástico, y ningún chiste de esto nos causaría gracia. Pero la realidad es que no es así, y por eso funciona, y también porque el tema del amor tiene es como un gran tema, ¿no? Hay mucho puesto ahí, hay mucho salvataje esperado en el amor, ¿no? En lugar digamos, de pensar el amor como un encuentro de dos personas que ya están completas con sus faltantes, digamos, ¿no? Pero que esa es su versión completa, ¿no? Y entonces no esperar tanto del amor, es decir, no esperar que ese amor venga a completarnos como se piensa muchas veces, ¿no? Esa completud que trae pareja del amor. No, yo no creo en eso, creo que siempre son dos personas que se encuentran llenas de agujeros, ¿no? Y que esos agujeros no los llena el otro nunca, y que por eso es tan difícil. Tú te retomando algo que habías dicho hace un momento sobre los límites, ¿no? Nos había llamado la atención que en más de una oportunidad nombras a Jorge Luis Borges como una influencia importante para vos. Bueno, nos llamaba la atención básicamente porque este autor tiene una manera bastante singular de expresar algo de lo imposible, ¿no? Del tiempo, del infinito. A través de su escritura deja entrever una manera muy, muy singular de pensarlo, ¿no? Y nos preguntábamos si vos si vos encontrás algún imposible a la hora de ilustrar, ¿no? Si considerás que hay algo imposible de plasmar en tus viñetas. No, yo creo que todo se puede dibujar. Algunas cosas cuestan más. Algunas cosas cuestan más porque son difíciles de abordar técnicamente, ¿no? Es decir, porque también uno como dibujante, o en mi caso soy un dibujante limitado, entonces, qué sé yo, si se me ocurre hacer una panorámica de una playa francesa con no sé qué, el mar y unos barcos, y por ahí me voy a ver en problemas para abordarlo técnicamente, ¿no? Pero después están también las dificultades que tienen que ver con el paisaje interior, digamos, ¿no? Con las cosas que cuestan expresar. Porque una cosa que hay que decir del arte es que es una excelente herramienta de sublimación, es decir, que uno sublima a través del arte y puede contar las cosas que de otro modo no puede contar, ¿no? Es decir, que esa es la parte que es buena para nosotros y que a ustedes por ahí les sirve por identificación, pero esa es la dificultad. No me acuerdo cuál era la pregunta, igual, ya me perdí. Sobre imposible. Bueno, esa, no creo que haya cosas imposibles, pero sí cosas que cuestan más. Ya te digo, para romper esa barrera interna, para poder expresarlo, para encontrar el modo, ¿no? Poético, metafórico, de poder expresar algo que uno siente, piensa o sueña. Y después la dificultad, como te decía, técnica. Pero no creo que haya nada imposible, porque finalmente uno se va convirtiendo, y esta es otra cosa que descubrí no hace tanto tiempo, y es que uno finalmente es el mejor dibujante de sus ideas. No el mejor dibujante, hay muchos mejores, pero de mis ideas, yo creo que termino siendo yo el mejor dibujante. La otra vez lo hablábamos con unos amigos, colegas, ¿no? Digo, viene Alonso es tremendo ilustrador, por ejemplo, ¿no? Ahora, para dibujar mis ideas, a Alonso le gano. Para la suya mejor él, Bueno, vos hoy adelantaste muy acertadamente que desde el psicoanálisis trabajamos con lo residual, justamente con los desechos, con lo que ha quedado por fuera del discurso científico, como son los sueños, los actos fallidos, los olvidos. La basura de la palabra, ¿no? La basura, tal cual. Y en relación a tus viñetas nos preguntábamos cuál era el efecto que querías buscar, dejando al descubierto las palabras que solés tachar,
como que dejas ahí la tachadura. Sí. ¿Cuál era el objetivo de dejar al descubierto este desecho? Dos cosas. Una, la fidelidad de lo que va ocurriendo, ¿no? Porque este es otro punto en común que tiene mi modo de trabajar en el humor gráfico y el psicoanálisis. Hay una cosa que hacen los psicoanalistas que parece que no están prestando atención nunca y están ahí como en otro, ¿no? Que tiene un nombre y todo, le dicen atención flotante, ¿no? Que están ahí como no, prestando atención y no. Las dos cosas. ¿Para qué? Para poder quedarse con estas cosas, con la basura de la palabra, con los tropiezos, deslices, ¿no? A ver dónde pisamos la cáscara de banana verbal. y bueno, cuando yo encaro las páginas, laburo de la misma manera, no es que esté como en esa atención flotante, pero sí le doy un espacio al inconsciente total. Es decir, empiezo a dibujar sin saber a dónde voy, como si fuera una improvisación musical, como los yaceros que se ponen sobre bases que conocen, digamos, improvisan. Bueno, esto es parecido. Yo sé por dónde voy, sé qué puedo hacer con el lápiz, tengo esa parte técnica desarrollada, pero me lanzo con una punta de idea a ver qué voy encontrando. Y lo que voy encontrando tiene un devenir inconsciente. Entonces ese es el espacio que le doy al inconsciente. Entonces voy tachando, voy agarrando distintos caminos, y después la otra decisión es estética. Me gusta que aparezcan las tachaduras tal cual son. Incluso he jugado con esas tachaduras, ¿no? Globos que fueron tachados y el personaje del siguiente cuadrito pregunta ¿qué tachaste ahí atrás? ¿No? Y empiezan a hablar sobre la tachadura. O se me han ocurrido más de un final para una página y he hecho dos finales posibles, que cada uno puede elegir el que quiera o leer los dos, y cosas por el estilo. Es un espacio de mucha libertad, el de la página dominical. Y cuando de la basura de la palabra hice una página que era una mina que contaba desde el diván un gran globo, y ese globo enorme hablaba de una gran casa gigante con los chicos que se veían por la ventana, un gran jardín con árboles y un auto en la puerta, y qué sé yo, como una especie de casa de country enorme, gigante, qué sé yo, y un cestito de basura al frente y una bolsita de residuos, ¿no? Y en el globo de pensamiento del psicoanalista lo único que había era la bolsa de basura, ¿no? Es decir, era el recorte ese. Nada, eso, me acordé de eso, ¿no? Bueno, hablando de lo que incluís en tus viñetas, nos llama mucho la atención tu Dios, ¿no? Que tiene una manera de ser graficado bastante llamativa, y nos preguntábamos cuáles son las características que vos le atribuís a ese Dios y por qué incluirlo en tus viñetas. Me gustaba la idea, eso es que está mencionando, bueno, aparece en algunas páginas, pero sobre todo aparece en una novela gráfica que hice que se llama Dios, el hombre, el amor y 2 o 3 cosas más. Me gustaba la idea de pensar, es decir, Dios no existe, es una construcción humana, ¿no? Alguien se puso con mucha inspiración a hablar de un Dios, ¿no? Esta es mi perspectiva, ¿no? Si hay alguien creyente, le pido disculpas. Entonces yo pensé, bueno, lo voy a diseñar yo también, así como estos grandes poetas diseñaron un Dios y una historia de ese Dios, voy a diseñar mi propio Dios, pero va a ser más parecido a nosotros, no va a ser un Dios idealizado, sino todo lo contrario, un Dios atorrante, que vive equivocándose, que tiene mal carácter, ¿no? Que tiene un ojo solo ahí en ese triángulo y a veces se le meten basuras, que discute con la gente, bueno. Y eso fue lo que hice, armar un Dios atorrante ahí, discutidor, mal llevado y qué sé yo, que por ejemplo en una discusión con un hombrecito decreta 5 días de oscuridad, ¿no? Y son 5 páginas en negro, ¿no? Y estos son gustos que me di, que no me puedo dar en ningún lado, digamos, no me puedo dar en el diario ni en la revista, y me pude dar en este libro de 300 páginas en lo que hago lo que quiero, como si fuera una extensa improvisación de más de 300 páginas, en las que por ejemplo 5 son negras. Bueno, eso.
Eso fue muy divertido de hacer. Discúlpame, y ese libro lo hice como hago las páginas, a puro inconsciente. Arranqué con un tipito que lo dibujé mirando para abajo porque sí, y entonces arranca diciendo algo así como no miró la luna, ¿no? Y ahí empecé, y no sabía dónde iba, y ese tipito se fue encontrando con distinta gente, le fueron pasando distintas cosas. La cámara se fue corriendo caprichosamente, paneando, y me iba por ahí con otra persona, y entonces seguía la historia de esa persona, y esa persona se cruzaba con un perrito y me iba con el perrito, y así durante 300 páginas. Es un delirio de 300 páginas donde hay blanco y negro, color, humor negro, humor blanco, humor verde, humor de todos los colores. Cuando se ponía muy farragoso se convierte en un libro de pocas palabras o mudo. Cuando hay mucho blanco y negro se vuelve a color. Cuando se pone un poco escatológico, vira hacia lo poético, hacia lo lírico. Eso es un lindo libro, a mí es el que más me gusta. Y como pasa por todo esto, no sabía cómo ponerle. Terminé el libro y digo, ¿cómo le pongo a esto? Es un delirio, delirium, ¿viste? Ya hay una película, bueno, ¿cómo le pongo? Y entonces dije, bueno, a ver, hay un Dios, hay un Dios, el hombre, el amor y 2 o 3 cosas más. En realidad decía, y la muerte también, y mi editora me lo peleó, y le dije, bueno, está bien. ¿Cuántos libros más vamos a vender por no poner la muerte? Si la gente sabe que nos morimos todos. Pero bueno, se hacía muy largo y me gustaba homenajear de alguna manera a Leonardo Fabio con estos títulos así interminables, imposible de recordar, ¿no? La gente después va y dice, me da el último de Tute, ¿no? ¿Cuál? El gordito ese. Y en relación a las otras ramas del arte, que como contó Vero has incursionado, ¿hay algo de particular en cada una de ellas, a diferencia del humor gráfico? Sí, todas tienen algo distinto. Todas, para empezar, me sacan del tablero, y esa es una cosa que agradezco. Porque el laburo del dibujante, si bien es lindo y qué sé yo, también es muy solitario, muy sedentario. Y meterme, por ejemplo, bueno, a escribir poesía no, pero para hacer una película te rodeas de gente, hay una adrenalina extraordinaria y grupal, ¿no? Cosas que no tenés en el tablero solo, que es un goce muy individual, muy íntimo y difícil de compartir, porque qué sé yo, necesitas estar solo para pensar las ideas, después por ahí para dibujar sí, puedes estar con alguien, pero entonces siempre sentí esa atracción por conectarme con la gente, por hacer otras cosas, y además por recorrer como vidas distintas, ¿no? Un poco a esta altura creo que es eso. Que tener la sensación de que con una vida no alcanza, entonces jugar a la vida de un cineasta, a la vida de un poeta, a la vida de un músico, ¿cómo es? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Cómo se hace una canción? ¿No? Estas son las preguntas que inician un delirio, un camino de estos, ¿no? ¿Cómo se hace una canción? ¿Se puede hacer una canción sin ser músico? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y así, se me ocurrió una vez un guión para una película y no tenía idea cómo se hacía una película. Me gustaban mucho las películas, era espectador, pero no tenía idea de cómo hacerla yo. Me metí a estudiar en la escuela de cine, hice un año, y ya cuando entendí que tenía los rudimentos básicos, ¡pum!, me puse a filmar. Es más, me agarré a algunos profesores, incluso en mi equipo de trabajo, y nos fuimos 20 personas a filmar a Lobos, y fue extraordinario. Adrenalínico y también movilizante. Si me acuerdo el primer día que dije, ¿qué hago acá? Si eran 20 personas preguntándome qué hacer, qué plano viene después de la secuencia esta, de no sé qué, y qué lente pongo para... Y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si yo estaba con mi marcador en mi mesa de dibujos, solo, tranquilo, ¿quién me manda a meterme acá? Esa es la primera pregunta que me hago cada vez que abro una de estas puertas. La segunda es qué bueno, espectacular, no hay pregunta, es agradecimiento, es una experiencia espectacular. Tanto que hice una segunda peliculita, después me metí con las canciones, me invitó un amigo a hacer un tango, terminé haciendo 20 tangos, samba, hasta boleros, y después se me empezaron a ocurrir melodías y empecé a hacer mis propias canciones. Empecé a grabar esas melodías, le puse letra a esas melodías y terminaron armándose canciones que si supiera tocar la guitarra y cantar,
digamos, sería el cantautor de esas piezas, ¿no? Como no lo sé hacer, ¿qué hice? Invité a un montón de gente a que las cantaran, a que tocaran la guitarra, y grabé un disco. Pero no pierdo las esperanzas, porque ahora estoy tocando la guitarra y eso. Andá a saber dónde termina esto, ¿no? Esa es un poco la cosa, no tengo idea. Si vos me preguntabas hace 10 años qué me imaginaba para hoy, jamás te hubiese dicho hacer música, o escribir canciones, o grabar un disco. Es decir, así que un poco es la sorpresa de lo que va apareciendo, y bueno, y ahí perseguir esos deseos que aparecen, digamos, ¿no? Bueno, vamos a abrir a preguntas del público. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha, sí. Mencionaste como un hilo que enhebra psicoanálisis, humor gráfico y poesía. Vos lo nombraste como la síntesis. Y de verdad es una idea, me parece muy, muy interesante. Quería preguntarte si tenés alguna idea de por qué la síntesis funciona. O sea, que funciona a un nivel mucho más extraordinario que la argumentación. Es claro, creo que como analistas, los que estamos en ese lugar, lo conocemos muchísimo eso. Pero preguntarte si tenés alguna idea de por qué. Yo creo que tiene que ver con la evocación del otro, la evocación que el otro tiene que hacer para completar. Me parece que la síntesis funciona por eso. Hay una página de Steinberg, que es como el gran dios del dibujo, ¿no?, mundial, al que todos le debemos mucho, y que es un tipito que está mirando una ruina, que es el pedazo de una columna griega, y en su pensamiento ves cómo construyó todo lo que le falta a esa columna, ¿no?, que es como un gran Partenón, ¿no?, pero todo con líneas punteaditas, que es lo que él imagina que le seguía a ese pedacito, digamos, de columna, ¿no? Me parece que con la síntesis pasa eso, además de que ese tipo que estoy hablando es un gran maestro de la síntesis. Me parece que tiene que ver con eso, con que el que escucha, el que lee, el que ve un producto sintético, tiene que poner algo de sí, digamos, ¿no?, completar, aunque más no sea para entender lo que está diciendo el otro, ¿no? En cambio, lo contrario no deja espacio, ¿no? Lo contrario ya es un todo, digamos, que casi no precisa del espectador, ¿no? Me parece que por ahí tiene que ver con eso. Creo que pedí un velo la síntesis. Creo que pedí un velo también la síntesis. Yo tengo dos preguntas que ya las contestaste, pero la voy a responder. Te voy a responder lo mismo, entonces. Quizás es difícil. Era una sobre si te reís de tu propio chiste. Dijiste que no, pero me pregunto si en algún momento hay un dos plus que te causa gracia. Cuando pasa mucho tiempo, cuando tengo que hacer la selección para un libro, por ejemplo, y me encuentro con chistes que no me acuerdo, que son míos, me causan gracia. Sí, digo, esto está bien, esto está bien, o me saco una mueca, no me voy a matar de risa nunca. No, carcajada no. Pero sí de disfrutarlo, decir, mirá qué bien que estuve. Y no me acordaba. Y otra sobre la censura, sobre el diario en el que trabajás, digo, hay algún tipo, vos hablaste de los límites, la propia censura, no sé qué, pero hay un lugar donde vos llevas el chiste y te dicen qué pasa y qué no pasa. Siempre hay un jefe de redacción en todos los diarios, en todos los medios, que te dice si hay algún problema con un dibujo, es el tipo que va a decirte, che, me parece que no. Son muy cuidadosos en general, porque por este asunto de la libre expresión, de la libertad de expresión y demás, son muy cuidadosos en la forma en que te dicen que un dibujo mejor no. Pero sí, siempre están esos tipos que están para eso. Sí, sí. Después también es cierto que el artista y el periodista también labura conociendo esos límites, y para no trabajar de más y en vano, para decirlo finamente, sabe qué tiene que hacer, qué puede hacer y qué no, qué mejor no hacer. Así funciona un poco la cosa. Una pregunta sobre los límites de
últimamente que te has pasado y has sido amenazado o no? ¿Amenazado? No, me han puteado mucho, sobre todo cuando me meto con cuestiones políticas. Cualquiera que entre al Facebook lo va a ver. Los comentarios son todos macanudos, hasta que hago un chiste de política donde se dividen las aguas, se abre esa famosa grieta y aparecen elogios de un lado e insultos de otro. La viñeta de ¿Dónde está Santiago? Fue polémica, sí, trajo mucho enojo de una parte de la gente. Sí, ahí hay un error, me parece, en la apreciación también del laburo, ¿no? Y que tiene que ver con entender siempre que hay una postura partidaria detrás, ¿no? de lo que el artista produce. Y ahí no estoy de acuerdo, porque incluso yo teniendo mi ideología personal y partidaria, si querés, cuando laburo no siento que ponga eso en la mesa, ¿no? Sino que lo que pongo ahí es una mirada política del asunto. Es decir, sí política, no partidaria. El reclamo por la aparición de Santiago Maldonado siempre fue político, pero nunca partidario. Es decir, no era en contra del PRO, ¿no? No era un reclamo justicialista o kirchnerista, digamos. Esa es la parte que me parece que los bordes, digamos, de esta actualidad tan exaltada pierde de vista, ¿no? Después lo que está en el centro, yo creo que eso lo entiendo, ¿no? Todo lo que está en el centro, y hablo de los dos bordes, ¿eh? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo lo veo en mi hija y es lindísimo ver cómo ya domina cosas por ser mi hija, obviamente, porque como yo vi a mi viejo dibujar todos los días, ella me ve a mí. Hace poquito subí un dibujito de ella que, como no puede escribir, porque no sabe, tiene 4 años, la lista de los amigos para invitarlos al cumpleaños, los dibujó y es extraordinario, y cada uno tiene sus particularidades, así que ella dibujó a cada amigo, ¿no? Y hay uno al costado que después me dijo que era yo y que va hablando, y ahí tiene globos escritos, ¿no? Con nada, agüitas. Yo pensaba, qué bárbaro, ¿no? Y eso es porque me ve a mí hacer eso todos los días. E incluso ella tiene una silla al lado de en mi estudio, porque a veces dice, voy a trabajar. Y se sienta al lado mío y yo le puse sus marcadores, para que no agarre los míos de laburo de verdad. Entonces tiene unos marcadores que son de los dos, pero son profesionales, 02, 03, sabe cuál es más finito, cuál es más grueso, ¿no? Y ya tiene cosas de la historieta que domina, por ejemplo el globo con el texto. Todavía no sabe qué ponerle adentro, si no sabe escribir. Así que, pero respondiendo a tu pregunta, creo que es la libertad el camino, darle libertad, y es lo que sentí en mi viejo. Mi viejo fue muy sabio en ese sentido, y me permitió parecerme a él, y me permitió también distanciarme, las dos cosas, ¿no? Y eso me parece que habla de una grandeza, de una sabiduría, ¿no? Poder dejar que el pibe se parezca mucho y no cargar las tintas ahí, y dejar también que no se parezca a nada, ¿no? Y que eso no te duela en tu ego, de alguna manera, ¿no? Es decir, que ese creo que fue el camino que eligió mi viejo, y que creo, te repito, me parece muy sabio, de mucha libertad. Y espero poder replicarlo con mi hija, mis hijas. Mi otra hija no me da bola, la más grande me da bola. Anda con los youtubers y qué sé yo, que son unos genios, y su padre es un pelmazo que hace ahí unos dibujos. La otra vez vino una youtuber que me sigue y ella es fanática de la youtuber. Y no podía creer, ¿a qué viene?
¿A qué viene? Y yo hice todo el encuentro solamente para que mi hija la conociera, intercambiar ahí los libros y que se quedara con su libro, ¿no? Y que se lo firmara. Y ella como que no entendía qué hacía esa gran youtuber en la casa de este dibujante, ¿no? Bueno, es adolescente, tiene 14. 13. Esa musiquita, vos lo dijiste, como dice Teresa Parodi, es esa musiquita, es encontrar esa musiquita que tienen las palabras. Las palabras, sobre todo se ve claramente en la poesía, que no tiene una música como las canciones, ¿no? Es decir, que la propia música es del poema, es del pulso del escritor. Bueno, buscar esa música que existe como si fueran notas, ¿no? Que se combinan en cada palabra y generan una melodía. Es eso, es buscar que fluya. Para mí lo pienso de esa manera, que fluya. Y pienso en la síntesis de nuevo. Si hay una palabra que existe y dice, significa lo mismo que otra palabra, pero tiene una sílaba menos, voy por esa palabra, seguro, ¿no? Seguro. Busco esa economía verbal. Y eso lo aprendí de Fontana Rosa y lo aprendí de Borges. Borges nos regala una sabiduría de muchos años. Si vos llegás a la obra de Borges, con un tipo que ya escribió la obra, incluso ya se murió, pero te dejó escrito lo siguiente: durante muchos años fui barroco, vanidosamente barroco, decía, ¿no? Con el tiempo, muchos años después, comprendí que el secreto está no en la simplicidad, no en lo simple que es nada, sino en la modesta y secreta complejidad. Ya está, es eso, es un gran atajo, es decir, este tipo sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Y lo verificás en sus poemas. Agarrás un poema del primer libro de Borges, donde está lleno de neologismos, de palabras incómodas, de metáforas barrocas, de metáforas pretenciosas, y te vas al último libro, o cualquiera de la mitad, porque Borges fue muy genial rápidamente, y te das cuenta de que el tipo evitaba las metáforas grandilocuentes, que usaba las palabras, las que usamos todos, las reales, las verdaderas, las corrientes, y que tienen una belleza, y que ya la poesía se había olvidado de que se podía hablar de la luna y no del disco plateado, ¿no? En el firmamento, en el manto, ¿viste? Aburridísimo. Y él habla de la luna como de la luna, la alta luna. ¿Por qué? Pues está muy alta. Listo, mirá qué sencillez, y está fenómeno, funciona, es más lindo. Bueno, esas cosas creo que las he ido tomando de estos tipos, ¿no? Y como te digo, bueno, y el negro Fontana Rosa lo mismo, esos cuadritos que armaba con esos globos, además del dibujo que era muy gráfico, muy gracioso, jugaba mucho a deconstruir los globos del negro. Es decir, agarraba el chiste y me imaginaba cuando no había nada, qué se le había cruzado por la cabeza, cómo había llegado a esas palabras, por qué había escogido esas palabras, por dónde podría haber pasado. Un juego, ¿no? Pero de esa manera creo que también fui aprendiendo un poco de cómo construir un globo con la menor cantidad de palabras posible y que fuese gracioso, ¿no? Así que tuviera ese impacto, ¿no? Porque el cuadrito es, volviendo a las metáforas futboleras, es resolver en una baldosa, tenés muy poquito espacio para mover a la risa, ¿no? Tienes un toque. Si te volvés farragoso, se diluye el humor, se pierde, ¿no? Yo te quería preguntar más del proceso creativo, porque a veces pones globitos con texto y a veces no. ¿Qué determina que a veces le agregues un texto a un dibujo o no?
Bueno, la síntesis perfecta pregunta por qué a veces uso globos con texto y a veces no. Yo creo que la síntesis del humor, el humor perfecto, digamos, ideal, ¿no? Es el humor mudo. Es poder llegar a una idea y que esa idea sea absolutamente universal, sea graciosa, tenga impacto, tenga fuerza, y no necesites ni siquiera una palabra, ¿no? Y eso me trae otro tema, que es el del silencio, que es recurrente, no solo en los chistes mudos, vamos a llamarlos así, sino en los espacios de silencio en las páginas, por ejemplo, ¿no? Es decir, diálogos que de pronto se interrumpen o silencios que se prolongan. Eso está muy presente en las páginas, en los libros. Y me parece que, de nuevo, es la importancia del silencio, la importancia de callar también, ¿no? Y el peso de esos silencios, ¿no? Silencios que muchas veces resultan mucho más elocuentes y más habladores que las palabras, ¿no? Y eso, de nuevo, va en todas partes. Ponerlo en poesía y funciona, ponerlo en humor funciona, ponerlo en psicoanálisis y funciona, ¿no? Yo más que nada quería como compartir esta admiración que tengo, y pensaba esto que hoy decías en relación al humor atemporal, y a la vez pensaba, digo, los chistes que vos haces tienen cierto sentido de apuntar una cierta transformación social. Pensando, por ejemplo, en términos de género, que es una temática que usaste mucho, tomando un poco tal vez a todos los movimientos sociales, ni una menos, todo lo que viene sucediendo. Y quería preguntarte esto, digamos, si vos pensás que el humor que haces tiende, digamos, a repreguntarse y a una cierta transformación del orden establecido socialmente, ¿no? En términos, por ejemplo, del machismo. Si vos te pensás como un agente de transformación social. No, tanto como un agente de transformación social, no, me encantaría, pero no creo que me dé el cuero para eso. Sí que el humor que hago es interroga. Para empezar me interroga a mí, ¿no? Y es la manera de disparar un interrogante, una pregunta, algo que movilice, ¿no? El pensamiento. Primero a mí, te repito, y después a la gente. Sí, y todo el tiempo me estoy interrogando y autointerrogando mi laburo y mis posibilidades y mis límites, ¿no? Intento que esos límites se corran un poquito todos los días, un cachito, ¿no? Pensando en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del machismo, ¿no? En una sociedad machista, en un humor machista que existe, que nosotros consumimos muchos años, mucho tiempo. ¿Cómo modificar eso? ¿Cómo modificarme yo para poder modificar mi producción? Para cuestionarme, autocuestionarme, cuáles son mis privilegios. Todas esas cosas están en mí, son parte de mi pensamiento cotidiano y creo que se van reflejando de a poco en mi laburo también, porque hice mucho humor machista que hoy me resulta incómodo de ver, ¿no? Entonces sí, lo pienso, yo cómo puedo dar vuelta a esto. La otra vez me escribió una mina y me dijo, che, ¿por qué siempre son parejas héteros, ¿no? ¿Por qué? Y le dije, pues no me sale otra cosa, me encantaría que me saliera otra cosa, pero no me sale y lo vivo como una limitación, una gran limitación. Es decir, y lo pienso, digo, si socialmente ya se podría hacer un humor, ¿no? Porque digo, pienso muchas cosas. Una de las cosas que pienso es, uno hace humor con estereotipos, ¿no? Con grandes comunidades, ¿no? Con grandes acuerdos, digamos. Todos acordamos que la mujer es de determinada manera y el tipo es de determinada manera. El tipo le gusta el fútbol. Bueno, la sociedad va cambiando. Hoy a muchas mujeres les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos ya como para hacer un chiste de una mina que mira mucho fútbol y el tipo que está hinchado?